Buenas tardes. En general, hoy día vamos a hablar sobre los aportes de Juan Bodino en base al texto de George Sabine, Historia de la Teoría Política. Vamos a abordar la idea de la tolerancia religiosa, la cuestión del Estado, la familia, la soberanía. Asimismo, vamos a comprender o interpretar algunos aportes de Althusser en el marco de la modernización de la teoría justnaturalista y para culminar la sesión de hoy día vamos a revisar un poco de los aportes de Ugo Grosio. Recordarles que este autor fue uno de los primeros en debatir el significado del derecho internacional allá en el siglo XVI-XVII, donde emerge de alguna manera los primeros estados. Yo les decía en algún momento que no hay una fecha exacta para determinar precisamente el surgimiento o el día o la fecha exacta del surgimiento de los estados modernos tal cual como lo conocemos hoy día, ¿no? Empecemos, por favor. A ver, en el caso de Juan Bodino, por favor, cuando hablamos de la tolerancia religiosa, podría decirse, por ejemplo, que la república es una defensa de la política frente a los partidos. No se olviden que esto constituyó la principal producción intelectual de un grupo ya creciente de pensadores modernos conocidos con el nombre de políticos, que veían en el regio soporte fundamental de la paz y el orden y que en consecuencia trataban de elevar al rey como centro de la unidad nacional por encima de todas las sectas religiosas y partidos políticos. Este grupo, me refiero a los políticos, representaba una parte de la oscilación hacia el gobierno fuerte que se produce siempre en una época de desorden, pero su posición en el siglo XVI significaba algo más que eso. Los políticos figuran entre los primeros que entrevieron la posibilidad de tolerar diversas religiones dentro de un mismo Estado. Aunque la mayor parte de ellos católicos, también ante todo eran nacionalistas y estaban dispuestos a enfrentarse en sus reflexiones políticas con el más firme de los hechos políticos de su época. La división de la cristiandad era irreparable y que ninguna de las sectas podía ser capaz de convencer o coaccionar a las demás. Defendían la política de salvar del naufragio lo que se pudiera salvar, permitir las diferencias religiosas que no podían deshacerse y mantener unida la nacionalidad francesa, aunque se perdiera la unidad de religión. Tal había sido la política del canciller de Catalina de Médicis, Michel de l'Hôpital, en el comienzo mismo de las guerras civiles, y fue la política general de asentamiento que prevaleció bajo Enrique IV. Sin embargo, en base a la lógica de esta política, la mayor parte de los hombres del siglo XVI la consideraban irreligiosa. Uno de los enemigos de los políticos describía a estos como quienes prefieren el reposo del reino o de sus casas a la salvación de sus almas, que preferían que el reino estuviera en paz sin Dios a que estuviera en guerra. Pero con él el sarcasmo tenía cierto fundamento. Es cierto que los políticos recomendaban la tolerancia religiosa más bien como política que como principio moral, ¿no? Hay una diferencia muy importante.
En ese sentido, la filosofía política de Juan Bodino, o en otros autores, Jean Bodin, ¿no? Así también se lo conoce, era una mezcla singular de cosas viejas y nuevas, del mismo modo que lo fue todo el pensamiento filosófico del siglo XVI. Los autores habían dejado de ser medievales y llegar a ser modernos. Juan Bodin fue un jurista de profesión, se ganó la enemistad de sus colegas al propugnar un estudio histórico y comparativo del derecho en vez de dedicar una devoción exclusiva a los textos del derecho romano. Tanto el derecho como la política deberían estudiarse, a su juicio, no solo a la luz de la historia, sino también a la del medio físico del hombre, del clima, la topografía y la raza. Y sin embargo, mezclaba con esta sugestión de tono muy moderno, se daba la firme creencia en que el medio comprende la influencia de las estrellas y que puede ser entendido en su relación con la historia de los estados mediante el estudio de la astrología. Defensor decidido de la tolerancia religiosa y de la administración liberal, ilustraba Bodino un manual sobre hechicería destinado a ser utilizado por los magistrados en el descubrimiento y condena a las brujas, no muy particular de la época medieval, ¿no? Es una época donde estamos en pleno proceso de transición, es decir, lo viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Bodino, crítico e incrédulo con frecuencia en sus análisis de las fuentes históricas, estaba dispuesto a aceptar cualquier leyenda acerca de los planes diabólicos de quienes se habían venido o vendido a, a este ser endemoniado, defensor de las políticas encaminadas al bienestar material y económico de la nación y autor de un libro al que ha calificado de primer tratado de economía política. Podía también poblar el mundo físico de espíritus y demonios de cuyos actos dependían en todo momento las vidas de los hombres. Él criticó a todas las sectas religiosas y tan equilibrado que nadie sabía si era protestante o católico, o algunos sospechaban que era judío o infiel. Era, sin embargo, profundamente religioso por temperamento y convicción. El pensamiento de Bodino era una amalgama de superstición, racionalismo, utilitarismo y tradicionalismo. Si revisamos, por ejemplo, la cuestión del Estado y la familia, podemos establecer que el orden, en el marco de lo que plantea, por supuesto, Juan Bodino, el orden que puede presentar la República está tomado de Aristóteles, aunque el esquema parece oscurecido por digresiones casi inacabables. Bodino estudia en primer lugar los fines del Estado y luego el de la familia, junto con el matrimonio, la relación entre padres e hijos, la propiedad privada y la esclavitud, todo lo cual consideraba como aspectos de la familia. Sin embargo, la parte primera descubre inmediatamente su debilidad en materia de filosofía política sistemática. Bodino no tiene una teoría clara del fin del Estado. Define a este como recto, gobierno de varias familias y de lo que le es en común con potestad soberana. La palabra droit se ha entendido como justo y conforme al derecho natural y se ha interpretado en el sentido de que distingue al Estado en una asociación ilegítima tal como una partida de bandoleros. Pero Bodino es muy preciso respecto al fin que al poder soberano debe tratar de conseguir para sus súbditos. Se dio cuenta que Aristóteles no constituía en este punto una guía segura, ya que los fines perseguidos por la ciudad-estado eran imposibles en una monarquía moderna.
De ahí que afirmará que la felicidad o bondad de los ciudadanos no era un fin practicable. Sin embargo, no se inclinaba a limitar las funciones del Estado a la búsqueda de ventajas meramente materiales y utilitarias, tales como la paz y la seguridad de la propiedad. El Estado, para él, tiene tanto un alma como un cuerpo, y el alma es superior, aunque las necesidades del cuerpo apremien de modo más inmediato. En realidad, Bodino no llegó nunca a dar una explicación clara de estos fines del Estado, y por lo tanto el resultado de ello fue que su sistema representa una serie de deficiencia, ya que nunca consiguió explicar de modo preciso las razones de la obligación de obediencia al soberano por parte del ciudadano. La teoría de la familia de Bodino constituye una parte característica de su obra, pero es muy difícil ponerla en relación con la doctrina de la soberanía. Consideraba a la familia como una comunidad natural de la que surgen todas las demás sociedades, siguiendo la concepción romana de que la jurisdicción del Estado concluye en los umbrales del hogar. Propuso seriamente restablecer los poderes más extremos del pater familias sobre quienes están sometidos a él, dándole autoridad absoluta sobre las personas, la propiedad y aún la vida de sus hijos. A la vez añadió a esto una excelente refutación, tanto del derecho como de la utilidad de la esclavitud. La familia constituye una unidad natural a la que es inherente el derecho de propiedad privada, y de ella se forman el Estado y todas las demás comunidades. Bodino definía al Estado como gobierno de familias. Es el pater familias quien se convierte en ciudadano cuando sale de su casa y actúa de concierto con los otros cabezas de familia para la defensa común y la consecución de ventajas mutuas. Surgen muchas asociaciones de familias, es decir, pueblos, ciudades, cuerpos colegiados, etcétera, etcétera. Y cuando estas asociaciones son unidas por una autoridad soberana, se forma un Estado. Bodino cree que, por regla general, la formación real de esta última combinación se debe a la fuerza, aunque es cierto que, en opinión de él, la soberanía o el gobierno recto no se justifica meramente por el uso de la fuerza. Al respecto, si hablamos, por ejemplo, en tercer lugar, de la soberanía, admite por lo general que la exposición del principio de la soberanía constituye la parte más importante de la filosofía de Bodino. Toma como principio que distingue al Estado de todos los demás grupos formados por las familias la existencia del poder soberano. En consecuencia, comienza a definir la soberanía como sujeción a un soberano. Los elementos que definen el Estado son soberano y súbdito, opinión que lógicamente coloca las relaciones sociales, éticas y religiosas fuera de los límites de la teoría política. Como sostenía Bodino, puede haber entre los ciudadanos innumerables relaciones, además de la sujeción a un soberano común, pero es la sujeción lo que les hace ciudadanos. Pueden tener o no un lenguaje y una religión comunes. Diversos grupos de entre ellos pueden tener leyes o costumbres locales peculiares toleradas por el soberano. Puede haberse reconocido a los burgueses en una ciudad determinados privilegios o inmunidades, y puede permitirse a una corporación que para determinados propósitos cree y aplique sus propias normas. Bodino denominaba cite a un grupo de este tipo en el derecho, el idioma, la religión y las costumbres son idénticas. La cite no es un Estado, república. Este solo existe cuando los ciudadanos
están sometidos al gobierno de un soberano común. Es manifiesta la relación que hay entre tal concepción y los problemas políticos de la época de Bodino. Este trata de sostener a la manera de los políticos que el vínculo político puede ser bastante aún en el caso de que la comunidad política esté dividida por diferencias de religión y por la supervivencia de inmunidades locales, consuetudinarias y de clase. El elemento esencial de la comunidad política es la presencia de un soberano común. Bodino define la soberanía como poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no sometido a las leyes. Y analiza la concepción del supremo. Es, en primer lugar, perpetuo a diferencia de cualquier concesión de poder limitada a un periodo determinado de tiempo. Es un poder no delegado o delegado sin límites y condiciones. Es inalienable y no está sujeto a prescripción. No está sometido a las leyes porque el soberano es la fuente del derecho. El soberano no puede obligarse a sí mismo ni obligar a sus sucesores, ni puede ser hecho legalmente responsable ante sus súbditos, aunque Bodino no tenía duda de que el soberano era responsable ante Dios y estaba sometido a la ley natural. La ley del país no es sino el mandato del soberano y en consecuencia toda limitación del poder de mandato tiene que ser extralegal. El atributo primario de la soberanía es el poder de dar leyes a los ciudadanos, tanto colectiva como individualmente, sin el consentimiento de un superior, un igual o un inferior. Los demás atributos son consecuencia de la posición del soberano como jefe jurídico del Estado. Como consecuencia de la posición de este, Bodino tiene buen cuidado de explicar que la autoridad del soberano sobre el derecho consuetudinario al que sanciona al permitir su existencia. La ley sostiene, según Bodino, puede modificar la costumbre, pero la costumbre no puede modificar la ley. Este principio de una jefatura jurídica unificada como signo distintivo de un verdadero Estado lo aplica Bodino con gran claridad a la antigua teoría de las formas de gobierno. Desde su punto de vista, todo gobierno que no quiera ser presa de anarquía, toda república bien ordenada, tiene que tener en alguna parte esa fuente indivisible de autoridad. De ahí que las diferentes formas de gobierno solo puedan variar según cuál sea la residencia de ese poder. No hay formas de Estado, aunque hay formas de gobierno. En una monarquía la soberanía reside en el rey y en consecuencia la función de los estados generales provinciales es únicamente asesora, como creía Bodino, que ocurría en Francia e Inglaterra. Conviene a los monarcas en ese sentido consultar a sus consejeros, pero los dictámenes de estos no pueden ser imperativos y el monarca no puede estar obligado jurídicamente a estos. Veamos qué implicaba la idea de república bien ordenada en Juan Bodino. Las porciones restantes de la República estudian una multitud de problemas, pero no añaden nada a las líneas generales de la teoría. Examinan en forma exclusiva las causas y el modo de evitar las revoluciones, siguiendo también la guía de Aristóteles. De acuerdo con su propia teoría general, Bodino definió la revolución como un desplazamiento de la soberanía. Por mucho que cambien las leyes, no se produce una revolución mientras la soberanía resida en el mismo sitio. Enumera muchas causas de revolución de diversos grados de importancia.
En general, hay poco orden en esta parte del libro, aunque muchas de las observaciones de Bodino son certeras. Su estudio de la previsión de las revoluciones es una curiosa digresión acerca de los usos de la astrología para este propósito, en tanto que su análisis de los medios de impedirlas les llevó a estudiar todas las ramas de la administración, permitiéndole desplegar una gran cantidad de agudeza e inteligencia políticas. En términos generales, esa parte de la obra era una exposición de la doctrina defendida por los políticos. El rey, según Bodino, no debe aliarse con ninguna facción, sino practicar una política de conciliación empleando la represión con cautela y solo cuando hay fuertes probabilidades de que tenga éxito. El aspecto más importante de esta argumentación es su firme defensa de la tolerancia religiosa, a la que considera, no obstante, más bien como una política que como un principio. Se ocupó en ese sentido o de ella más filosóficamente en época posterior con motivo del extraordinario diálogo titulado Heptaplomeres, obra que por razones obvias es imposible publicar para el periodo del siglo XVI. El examen de las revoluciones le llevó al tema más general de la relación existente entre el medio físico y las características nacionales. También aquí partía Bodino de Aristóteles, pero desarrolló mucho todo el tema. Creía que los pueblos nórdicos eran de elevada estatura y físicamente vigorosos, pero lentos de movimiento y de mente. Los meridionales son menos robustos de maneras vivaces y les sobrepasaban en agudeza y genio. Para fines políticos es superior la región media donde se mezclan los dos grupos de cualidades, como lo demuestra el hecho de que los grandes estados, así como la ciencia de la política, tuvieron origen en ella. Esta porción de la obra de Bodino constituía una parte integrante de toda su filosofía política y se anticipa a las posteriores especulaciones de Montesquieu respecto al mismo tema, pero Bodino no intentó ponerla en relación lógica con su teoría de la soberanía. Sin embargo, el hecho de que figura en su sistema señala una enorme diferencia entre Bodino y los teólogos polemistas que escribieron la mayor parte de sus obras de teoría política de la época. Pasemos ahora a las discusiones que plantea Althusser, especialmente respecto a la teoría antimonárquica de los calvinistas. A ver, en realidad veamos ambos, ¿no? Althusser y Grocio al respecto. De modo especial, Althusser se constituyó y desarrolló la teoría antimonárquica de los calvinistas franceses. No es en ningún sentido, como indica su nombre, la obra que titula Política y el Metodi Digesta, un tratado sistemático de todas las formas de asociación humana, incluso el Estado. Althusser era contrario a la mezcla de jurisprudencia política que se encuentra en Bodino y más bien se esfuerza en consecuencia por separar. Sin embargo, la separación que hizo afectó en forma un tanto desafortunada a su teoría de la política. Aunque su posición se basaba en la concepción naturalista, no la siguió nunca hasta hacer una total revisión de sus principios. Como otros escritores calvinistas, identificaba el derecho natural con la segunda tabla del Decálogo, pero con ello reducía el alcance de su propio pensamiento, ya que en realidad su teoría de la sociedad no estaba basada en ninguno de los aspectos esenciales en esa autoridad religiosa. La verdad es que Althusser es más claro que profundo y se dedicó más bien a la definición
formal que un análisis filosófico de los principios. Dentro de esos límites desarrolló una teoría política interesante e importante porque se basaba solo en la idea del contrato y no debía nada sustancial a la autoridad religiosa. En realidad era una teoría naturalista, en la medida en que pueda calificarse al contrato de relación natural. El contrato de Althusser era en realidad algo muy parecido a la propensión social innata que había figurado en la teoría estoica y despertó un papel aún más claro en la filosofía de Grocio. El punto importante fue que Althusser la elevó al nivel de explicación suficiente de los grupos sociales humanos, no dejando nada que hubiera explicar mediante una apelación a sanciones teológicas. El resultado fue una teoría mucho más cercana al verdadero espíritu de Aristóteles que las teorías más explícitamente aristotélicas de los escolásticos. Althusser no estaba muy lejos de afirmar que la asociación de los hombres en grupos es simplemente un hecho natural que constituye una parte tan intrínseca de la naturaleza humana como cualquier, y por lo tanto que una sociedad no era un cuerpo artificial que debiera explicarse por causas exteriores. La idea del contrato no era muy adecuada en la expresión de este pensamiento, pero concordaba perfectamente con el individualismo que caracteriza a todas las teorías justnaturalistas, especialmente las posteriores a los escritos de Hobbes. El contrato figura en la teoría de Althusser en dos formas. Tiene un papel más específicamente político en la explicación de las relaciones existentes entre un gobernante y su pueblo, y un papel sociológico general en la explicación de la existencia de cualquier cuerpo. El primero correspondía a un contrato político, el segundo a un contrato social en un sentido amplio. En este último sentido, existe toda una asociación, un acuerdo tácito, diríamos, y mediante este acuerdo las personas se convierten en convivientes y copartícipes de los bienes, servicios o leyes que la asociación crea y mantiene. En esa misma línea, la teoría política de Althusser, en la forma en que la expuso, era notablemente clara y consistente. Redujo todas las relaciones políticas y sociales al único principio de consentimiento o contrato. El pacto, expreso o tácito, explicaba la sociedad misma, o más bien toda una serie de sociedades, una de las cuales era el Estado. Ofrecía una base lógica al elemento de autoridad inherente a todo grupo que aparece en el Estado, específicamente como autoridad pública soberana del propio grupo, y daba una base aceptable para la limitación jurídica de los ejecutivos para el derecho de resistir a un ejercicio tiránico del poder ejecutivo. La gran virtud de la teoría era su claridad. Sustancialmente, Althusser se había independizado de toda sanción religiosa de la autoridad, ya que consideraba que las asociaciones como autosuficientes, al menos dentro de los límites establecidos por los fines a los que debía servir cada clase de asociación, no ofrecían ningún fundamento filosófico del principio mismo de consentimiento, la obligación contractual de la que hacía depender el derecho de toda asociación, y consideraba sin duda la santidad del contrato como principio del derecho natural, y se limitaba a referir la validez del derecho natural al decálogo. Pasemos ahora a ver las contribuciones de Hugo Grocio respecto a las relaciones internacionales. Por lo tanto, hay que admitir que el estudio de la soberanía y el Estado hecho por Grocio es menos claro que el de Althusser. Para Grocio el tema es incidental y su influencia sobre las relaciones
internacionales hizo que los poderes constitucionales de los gobernantes tuvieran el mayor o la mayor importancia que los principios teóricos de la soberanía. En consecuencia, Grocio se vio obstaculizado en mayor medida que Altusio en su pensamiento acerca de los principios filosóficos por su fidelidad a la letra del derecho positivo. Tras definir la soberanía como un poder cuyos actos no están sujetos a otro derecho, de suerte que pueden anularse por el árbitro de otra voluntad humana, distingue entre un poseedor o un sujeto común del poder y otro especial. El sujeto común de la soberanía es el propio Estado. El sujeto especial, una o más personas con arreglo al derecho constitucional de cada Estado. El soberano es, por consiguiente, o el propio cuerpo político o el gobierno, terminología que difícilmente podía favorecer la claridad del pensamiento. Volvió también a la concepción de los civilistas con arreglo al cual un pueblo puede desprenderse por entero de su poder soberano y a la identificación feudal de la autoridad pública con un poder patrimonial sobre la tierra que puede adquirirse por conquista, transferirse o dividirse. El resultado fue que se perdió de vista la soberanía como propiedad específica del Estado en un torrente de detalles que no tienen relación con una teoría general, sino solo con los poderes constitucionales de determinados gobernantes. La importancia que tiene Grocio en la historia de la ciencia del derecho no deriva de una teoría del Estado, ni nada de lo que dijo en materia de derecho constitucional, sino su concepción de un derecho que regulaba las relaciones entre Estados soberanos, muy vinculado a lo que está planteando respecto a los derechos internacionales o las relaciones internacionales. Apenas es necesario subrayar la urgencia práctica de tal cosa en el siglo XVII. Las relaciones entre poderes políticos independientes se habían hecho aún más caóticas con la quiebra de las débiles restricciones aplicadas por la Iglesia medieval. La aparición de las monarquías absolutas y la aceptación más o menos franca de una concepción maquiavélica de las relaciones entre ellas hacían de la fuerza del árbitro de los tratos entre Estado y Estado. Hay que añadir a esto los efectos de las guerras de religión que siguieron a la Reforma y que introdujeron en las relaciones internacionales la actitud intrínseca de los odios religiosos y dieron apariencia de buena conciencia a los planes más descarados de engrandecimiento dinástico y tras las ambiciones políticas francas se encontraban los cebos económicos que llevaron a las naciones de Europa Occidental por el camino de la expansión, la colonización, el engrandecimiento comercial y la exploración de los territorios recién descubiertos. Había muchas razones para que Grocio creyera que el bienestar de la humanidad exige un estudio amplio y sistemático de las normas que rigen las relaciones entre los estados. Y por lo tanto, gran parte de estas discusiones o de este abordaje de las relaciones internacionales están también en la línea más antigua de que el pueblo o la comunidad figuraba como una corporación. A medida que se desarrollaba así la teoría del derecho natural, se puso de manifiesto que la capacidad de un pueblo para contratar requería una explicación. La explicación más sencilla consistía en suponer dos contratos. Uno mediante el cual se producía la propia comunidad, contrato que obligaba a sus miembros entre sí y otro entre la comunidad así formada y los magistrados que la gobernaban. Por este medio se convirtió la idea del contrato en teoría universal que cubría todas las formas de agrupación social. Esta es la forma que tomó la teoría en Altusio y que fue continuada por
Pufendorf, los escritores ingleses, no llevaron tan lejos la teoría. Hobbes, por ejemplo, suprimió el contrato de gobierno para servir a la finalidad de la que perseguía. Perdón. Y Locke empleó ambas formas de contrato sin tomarse la molestia de distinguirlas claramente. Es probable que tal cosa se debiera a que el derecho natural no desempeñó nunca en la jurisprudencia inglesa un papel tan importante como le cupo en el continente. Veamos un poco de las concepciones de la Iglesia Nacional y Hooker. La concepción de la comunidad política cooperativa que está presente en Moro y en todos los escritores ingleses del siglo XVI constituye la primera matriz de donde surgieron los problemas más agudos a mediados del siglo XVII. A finales del siglo XVI, la antigua concepción había llegado a un grado muy importante de incoherencia. Todos los bandos se inclinaban a apoderarse en compromisos insostenibles que tenían que ser abandonados al defenderse diversas pretensiones realmente incompatibles entre sí. Las principales causas de tensión eran dos. En primer término, el viejo problema de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno secular no resultó en modo alguno con la separación de Roma, sino transformado en un problema interno que comprendía las relaciones nacionales con la Iglesia de Inglaterra y las demás ramas de la disidencia protestante, presbiteriana, independiente y las diversas sectas. En todas estas posiciones eclesiásticas y teológicas estaban implícitas y continuaron estando cuestiones políticas que no podían eludirse. De ahí que sea necesario tomar en cuenta las diferencias políticas que dividían a los partidos religiosos ingleses. En segundo lugar, estaba el problema de la centralización del poder y sus efectos sobre la supuesta relación cooperativa entre las diversas partes del gobierno. Ello concernía de modo especial al rey y a su autoridad como los tribunales, primero sobre los tribunales de la jurisdicción del common law y más tarde con mayor importancia sobre el parlamento. Este capítulo estudiará en primer término las posiciones políticas características de tales principios y agrupaciones religiosas, en especial la influencia de esas posiciones sobre la teoría de la relación entre la Iglesia y el Estado. En segundo lugar, estudiará la creciente tensión entre la corona y los otros elementos de la Constitución que estaba destruyendo gradualmente la vieja creencia en la armonía entre los poderes. Por razones totalmente inevitables dadas las circunstancias, la independencia de la Iglesia de Inglaterra frente a Roma solo podía significar que el rey se convirtiese en su jefe temporal, pero la idea de jefe temporal de una iglesia era nueva e incomprendida. El gobierno eclesiástico tiene que comprender el poder de decidir qué doctrinas han de creer los miembros de la iglesia y ningún cristiano podía pensar seriamente en que el rey de Inglaterra fuera capaz de decidir cuál fuera la verdadera doctrina. Un jurista que supiera poco de teología podría limitarse a la conclusión práctica de la que la herejía se definía en los tribunales del rey, al igual que los más o demás delitos. Un hombre que creyera en serio que la doctrina de la iglesia era la verdad eterna podría sentir algún agravio al ver que tal verdad quedaba bajo la custodia de los obispos y que eran nombrados por el rey para gobernar la iglesia. Veamos un poquito ahora de la contribución de Thomas Hobbes, especialmente en esta mirada del
del surgimiento o los primeros pasos del materialismo científico. Diríamos que la defensa del absolutismo monárquico constituía una parte muy superficial de su verdadera filosofía política, aunque fueron las guerras civiles las que ocasionaron su pensamiento y sus escritos solo en grado muy pequeño explican la importancia de lo que tenía que decir. Hobbes fue en realidad el primero de los grandes filósofos modernos que intentó poner la teoría política en íntima relación con un sistema de pensamiento enteramente moderno y se esforzó por hacer ese sistema lo suficientemente amplio que pudiera explicar a base de principios científicos todos los hechos naturales, incluyendo la conducta humana tanto en sus aspectos individuales como en los sociales. Tal proyecto coloca sin duda su pensamiento muy por encima de la literatura ocasional y polémica. Sus ideas acerca de lo que constituye un método científico sólido eran las de su época y han caducado hace mucho tiempo. Sin embargo, subsiste el hecho de que hay en Hobbes algo que solo puede calificarse de ciencia política, que constituía una parte integrante de toda su concepción del mundo natural y que fue desarrollada con extraordinaria claridad. Por eso, no fueron los menos beneficiados con su pensamiento los autores que trataron de refutarse. Su filosofía pone de manifiesto lo que hay de cierto en el dicho de Bacon de que la verdad surge con más facilidad del error que de la confusión. Por esa claridad y no en menor medida por lo más cáustico es su estilo. Hay que considerar probablemente a Hobbes como el más grande de los escritores de filosofía política que ha producido los pueblos de habla inglés. La teoría política de Hobbes no era sino una parte de lo que en su intención habría de ser un sistema omnicomprensivo de filosofía formado a base de principios científicos. Hoy denominaríamos a este sistema materialismo, a pesar de que comenzó a estudiar matemáticas y física ya en su madurez y nunca consiguió dominarlas, percibió por lo menos el fin que tenía la nueva ciencia natural. Como dijo Galileo, sacó una nueva ciencia de un tema viejo, a saber, el movimiento. Surgió la idea revolucionaria de que el mundo físico era un sistema puramente mecánico en que todo lo que ocurre puede explicarse por el desplazamiento de los cuerpos. En ese sentido, también propone una especie de problema en torno al instinto de la propia conservación, muy vinculada a la condición del estado de naturaleza. El primer problema de Hobbes era, por consiguiente, exponer la ley de la conducta humana y formular las condiciones en las que es posible una sociedad estable. De acuerdo con sus principios materialistas, la realidad consiste siempre en el movimiento de los cuerpos que se transmite por medio de los órganos sensoriales al sistema nervioso central, donde aparece como sensación. Pero suponía además que tal movimiento transmitido ayuda o retarda siempre el movimiento vital, el órgano del cual era lo que suponía el corazón y no al ser. Según que el movimiento vital se vea favorecido o perjudicado, aparecen dos tipos primitivos de sentimiento, el deseo y la aversión, el primero de los cuales constituye un intento encaminado a lograr lo que es favorable a los procesos vitales y el segundo una retracción de lo que tiene el efecto opuesto. De esas reacciones primitivas de avance o retroceso pasa a Hobbes a derivar todas las emociones o motivos más completos o remotos. Dependen estos de la relación en que se encuentran el objeto estimulante con respecto a la reacción que produce. Por razones evidentes, las emociones forman siempre dos tipos contrapuestos, según que sean formas de deseo o de aversión. Así, por ejemplo,
El objeto atractivo es por lo general amado, en tanto que el repelente es odiado. Conseguir el uno da alegría y sufrir el otro pena. La perspectiva del uno da esperanza y la del otro desesperación. Otras combinaciones apropiadas dan temor o valor, cólera o benevolencia y así sucesivamente. Hobbes creía que este sencillo artificio psicológico podía explicar el origen de todas las emociones que experimentan los hombres. Los denominados placeres. Dolores mentales son más complicados, pero en principio no son distintos. La voluntad no exige ningún estudio especial, ya que toda emoción es una forma de reacción a un estímulo, a una respuesta activa a objetos y acontecimientos externos. La voluntad es sencillamente el último apetito. El elemento nuevo que hay en la psicología de Hobbes no es el supuesto bastante cínico del egoísmo humano que implica, ya que en este aspecto no difiere de Maquiavelo, sino más bien la teoría psicológica mediante la cual trató de hacer del egoísmo una explicación científicamente fundada en la conducta. Para terminar, el momentáneo aumento de vitalidad, que es la fuente de los deseos humanos, y la duración de la vida son cosas enteramente distintas. Hay, dice Hobbes, dos principios de la naturaleza, el deseo y la razón. El primero impulsa a los hombres a tomar para sí lo que otros hombres desean y por ello los pones en mutua contraposición, en tanto que la razón les enseña a huir de esa disolución antinatural. Lo que la razón añade no es un móvil nuevo, sino un poder regulador o previsión mediante el cual la búsqueda de la seguridad se hace más eficaz sin dejar de seguir la norma general de la propia conservación. Hay un impulso adquisitivo apresurado que engendra el antagonismo y un egoísmo más calculador que lleva al hombre a la sociedad. La psicología de Hobbes no aclaraba por completo el problema de la relación entre razón e instinto, ni el modo como aquella influye en esto. Ello se ve por el doble sentido en que Hobbes emplea habitualmente la palabra natural. A veces lo natural es aquello que un hombre hace espontáneamente para conseguir su seguridad y significa puro impulso adquisitivo y agresión. A veces es aquello que le impulsaría a hacer la perfecta razón para conseguir toda la seguridad que permitían las circunstancias. Muchas gracias.